Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La historia evolutiva del cerebro humano se puede ver en sus tres subsecciones. La desmitificación de las emociones humanas por parte de la ciencia no es algo reciente. Ya en el 450 a.C., el primer médico del mundo occidental, Hipócrates, propuso que las emociones, como el amor, son un producto del cerebro. Aunque la hipótesis de Hipócrates resultó ser correcta, pasaron más de 2000 años antes de que los científicos comenzaran a examinar de cerca el cerebro y el efecto que tiene en el comportamiento humano. Hoy, gracias a los descubrimientos científicos de las últimas décadas, nuestro conocimiento del cerebro ha superado con creces lo que incluso el profético Hipócrates podría haber predicho. Uno de esos descubrimientos es el de cómo evolucionó el cerebro humano a lo largo de los milenios. Para sobrevivir, nuestros antepasados tuvieron que adaptarse a sus entornos cambiantes. Esto incluyó cambios en sus cerebros, que les ayudaron a sobrevivir en nuevos climas y condiciones. Por ejemplo, nuestros ancestros lejanos se vieron obligados por el cambio climático a trasladarse del hábitat forestal a las llanuras de la sabana seca. Para sobrevivir en este entorno hostil, sus cerebros tuvieron que adaptarse para ser más astutos que los depredadores y encontrar comida. Gradualmente, paso a paso, adaptación tras adaptación, nuestras estructuras cerebrales establecidas se transformaron. ¿Qué pruebas tenemos para apoyar esta teoría? La historia evolutiva del cerebro humano se puede encontrar en sus tres subsecciones. El más antiguo de ellos, el cerebro reptil, se encuentra en la parte superior de la médula espinal, y controla nuestras funciones e impulsos corporales más básicos. El siguiente es el cerebro límbico, situado alrededor del cerebro reptil. Aquí puede encontrar componentes tan famosos como la amígdala, que desempeña un papel importante en la producción del miedo. El desarrollo del cerebro límbico ha sido crucial para la evolución de los mamíferos. A diferencia de los reptiles, les permite sentir apego por sus crías. Como resultado, los mamíferos, a diferencia de los reptiles, forman grupos sociales cercanos, protegen a los niños o a sus parejas y juegan entre sí. La sección más nueva y más grande del cerebro humano es el cerebro más nuevo, o neocórtex. El neocórtex está detrás de cualidades como el razonamiento, la planificación y el habla, y nos permite, por ejemplo, tomar decisiones basadas en un pensamiento cuidadoso y no en el instinto. Como verás en los siguientes parpadeos, este esquema cerebral de 3 partes nos ayuda a entender por qué nuestro comportamiento en las relaciones suele ser sorprendente. Los sentimientos de apego son el producto de neurotransmisores como la serotonina y la oxitocina en el cerebro. Las emociones como el amor o el apego se sienten tan poderosas y maravillosas que a menudo pensamos que deben ser el producto de algo tan profundo como misterioso. Lamentablemente, esto no es cierto. El amor y el apego son, como todos los sentimientos, el producto de sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores. Hay 3 neurotransmisores importantes que influyen en nuestro sentido de apego. La primera es la serotonina y su función incluye aliviar los sentimientos de ansiedad y depresión. En algunas personas, la serotonina puede incluso reducir los efectos traumáticos del dolor y la angustia cuando pierden a una persona con la que sentían un apego cercano. Y para las personas que tienen relaciones infelices, que no pueden dejarse llevar por miedo a la pérdida, aumentar sus niveles de serotonina, por ejemplo, mediante medicamentos antidepresivos como el Prozac, puede ayudarlas a lograr finalmente la ruptura. El segundo neurotransmisor responsable del apego es la oxitocina. Este químico está presente en gran cantidad durante el parto y, por lo tanto, es responsable del vínculo entre la madre y el niño. Sin embargo, también desempeña un papel en la emoción del apego a lo largo de la vida. En un estudio de 2 especies de perros de las praderas, el campañol y el campañol montano, Thomas Insel observó que, en la edad adulta, los ratones de campo son monógamos, se aparean de por vida y pasan gran parte del día sentados uno al lado del otro. Por el contrario, el topillo montano es una criatura mucho menos social, su comportamiento de apego es mínimo, ya que practican la promiscuidad y, a menudo, abandonan a sus crías.
¿Qué podría haber detrás de un comportamiento tan diferente? La principal idea de Insel fue que la respuesta se podía encontrar en los cerebros de las dos especies, y la única diferencia que encontró entre ellas fue el nivel de oxitocina. En el próximo parpadeo, analizaremos la tercera sustancia química importante, los opiáceos. Los neurotransmisores conocidos como opiáceos ayudan a aliviar el dolor físico y emocional. Cuando un niño toca una estufa caliente, lo más probable es que grite de dolor. Como el niño no querrá volver a experimentar ese dolor, probablemente se lo piense 2 veces antes de volver a acercarse a una estufa caliente. El desarrollo de un sistema neuronal que detecta las lesiones fue un paso crucial en la evolución humana, porque el daño físico pone al cuerpo en riesgo de muerte. Por lo tanto, la sensación de dolor ayuda a los humanos a mantenerse alejados de cualquier cosa que pueda hacerles daño. Sin embargo, si bien la capacidad del cerebro para producir dolor es crucial para la supervivencia humana, una capacidad igualmente importante es que puede reducir el dolor cuando se presenta. Aquí es donde entra en juego el tercer neurotransmisor principal implicado en el apego, los opiáceos. Los opiáceos pueden aliviar tanto el dolor físico como el emocional, nos ayudan a sentirnos mejor cuando atravesamos un trauma emocional, y las dificultades que siguen a eventos dolorosos, como la ruptura de una relación romántica. ¿Por qué estos productos químicos cumplen esta doble función? Cuando el cerebro límbico se estaba desarrollando, los mamíferos necesitaban la capacidad de apegarse unos a otros, y de lidiar con el dolor que se produce cuando se pierde el apego. Como el cerebro ya había desarrollado un sistema para experimentar y aliviar el dolor físico, usando opiáceos, este sistema simplemente se adaptó para tratar el dolor emocional. Suena ingenioso. Bueno, hay un lado oscuro. Esta doble función de los opiáceos podría ser responsable de por qué algunas personas se hacen daño físico cuando experimentan dificultades emocionales. La mayoría de los adolescentes que se cortan sufren un dolor emocional abrumador causado por experiencias sociales traumáticas. Cuando se cortan la piel, se envían señales de dolor al cerebro. Luego, el cerebro libera opiáceos para adormecer el sufrimiento físico y, como efecto secundario, aliviar el dolor emocional al mismo tiempo. De esta manera, la autolesión podría ayudarlos a sentirse mejor. Nuestros recuerdos y sentimientos dependen de las conexiones del cerebro que se denominan atractores. ¿Te has dado cuenta de que cuando lees un texto, incluso varias veces, a menudo no detectas pequeños errores tipográficos, como eso en lugar de eso? ¿Por qué ocurre esto? Este tipo de descuido común se debe a la presencia de atractores en el cerebro humano. En términos neuronales, son los elementos interconectados de nuestra memoria que gobiernan o influyen en nuestra percepción, dirigiendo lo que aprendemos y experimentamos. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos mala letra, nuestras letras están deformes y se unen para que cada palabra se convierta en un garabato. Sin embargo, con muy poco esfuerzo, un lector puede interpretar correctamente incluso la peor escritura a mano. Por ejemplo, aunque la H escrita a mano se parezca más a una A, los lectores seguirán leyendo la palabra casa como casa. ¿Por qué? Grabada en nuestra memoria hay una letra H ideal o prototipo. Cada vez que vemos una letra que se parece a este ideal, el prototipo domina nuestra percepción y se apodera de ella, lo que nos permite autocorregir rápidamente cualquier letra deforme o error tipográfico. Por ejemplo, si nos topamos con el error tipográfico DAT, aparece el atractor responsable del prototipo ESO, lo que nos permite entender el significado que pretendía el escritor. ¿Qué tienen que ver los atractores con el apego? Los atractores se establecen a través de nuestras experiencias de vida, y esas experiencias dan forma a nuestra memoria. Desde nuestras primeras experiencias, nuestro cerebro construye atractores que unen nuestros recuerdos. Que una esté vinculada a otra depende de las conexiones que hayamos construido en nuestro cerebro entre ellas. Por ejemplo, si tenemos una H ideal, es porque nos han enseñado cómo debe ser una H. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro límbico, la parte del cerebro responsable de nuestros sentimientos. Nuestras experiencias nos permiten desarrollar el sentimiento ideal de apego. A lo largo de nuestras vidas, este ideal determinará cómo experimentamos el apego y hacia quién lo sentimos más intensamente.
El apego es necesario para nuestro desarrollo emocional. En el parpadeo anterior, vimos que nuestra memoria emocional funciona como un conjunto de muchos elementos diferentes e interconectados llamados atractores. Cada ser humano desarrolla este tipo de redes a lo largo de su vida y, como ocurre con casi todo en la vida, es importante empezar con buen pie. Al principio de nuestro desarrollo emocional, cuando somos recién nacidos, la parte del cerebro responsable de las emociones, el cerebro límbico, no está regulada en absoluto. Los recién nacidos no vienen al mundo sabiendo cómo comportarse, necesitan que sus madres les enseñen. Gracias a la influencia de su madre, los bebés construyen su prototipo emocional, su ideal, que luego les ayudará a dar forma a cualquier otra experiencia emocional que tengan. Imagine, por ejemplo, a un niño pequeño tambaleándose por el césped de un parque. De repente, pierde el equilibrio y se cae. En este punto, el niño pequeño mira la cara de su madre, si expresa alarma o preocupación, el niño empezará a llorar. Si, por otro lado, su rostro expresa diversión, el niño pequeño puede sonreír o incluso reírse con ella. La estabilidad de esta conexión entre padres e hijos es crucial para el desarrollo del niño. De hecho, es la base de la inteligencia emocional que el niño necesita para empatizar con los demás, en otras palabras, obtener una comprensión intuitiva de la emoción del otro y responder a ella. Pero esta regulación límbica no es solo para los jóvenes. Debido a que seguimos siendo criaturas sociales durante toda nuestra vida, los adultos también requieren una estabilización emocional desde el exterior. Si bien, como adultos, podemos pensar que depender tanto de la retroalimentación externa es una debilidad, en realidad es una fuente de nuestro poder. Nuestra capacidad continua para conectarnos con otras personas nos permite modificar los atractores emocionales de nuestro cerebro, lo que nos permite crecer y cambiar emocionalmente. Sin esta capacidad de influir continuamente en nuestro cerebro límbico hasta la vejez, todos nos comportaríamos como niños grandes. Todo lo que necesitamos son conexiones estables, confiables y saludables con los demás, del tipo que se puede encontrar en nuestras relaciones cercanas, como con nuestras parejas románticas o amigos cercanos. La terapia a largo plazo puede mejorar nuestro cerebro al optimizar la forma en que nos conectamos emocionalmente. Como hemos visto, nuestros sentimientos de apego dependen en gran medida de nuestra infancia. Las relaciones que experimentamos durante la infancia moldean nuestro cerebro emocional, lo que influye fuertemente en nuestras relaciones adultas. Si las personas, normalmente los padres, que influyeron en el desarrollo de nuestros prototipos límbicas no se desarrollaron emocionalmente durante nuestra infancia ni eran conscientes de sus propias deficiencias emocionales, heredaremos sus problemas emocionales. Así es como nuestra programación emocional se transmite de generación en generación. Entonces, ¿cómo podemos romper el patrón? Una forma de lidiar con una programación tan desfavorable es la psicoterapia. Para ver por qué la psicoterapia puede ser eficaz, echemos otro vistazo a Attractors. Nuestros atractores determinan nuestra experiencia. Imagina que tienes que usar anteojos que solo te permiten ver el color verde. Todo en tu vida estará, de una forma u otra, teñido y limitado al verde. De la misma manera, los atractores de su sistema límbico moldean y limitan sus emociones, una influencia que determina su elección de amigos y parejas románticas. Sin embargo, si nuestras relaciones con las personas cercanas a nosotros durante nuestra infancia no son estables, podemos terminar con una programación de mala calidad. Afortunadamente, a través de la psicoterapia, es posible reprogramar nuestro cerebro emocional. Esto se logra alterando la red de atractores en el cerebro. Si bien los psicoterapeutas a menudo discrepan vehementemente sobre el enfoque más eficaz, discutiendo las teorías y los métodos de los demás, el enfoque particular adoptado tiene relativamente pocas consecuencias. Lo que importa es que el terapeuta pueda modificar la red de atractores del paciente, un proceso llamado revisión límbica. Cuando la psicoterapia tiene éxito, es porque ha ayudado al paciente a revisar sus patrones límbicos, ha ampliado el espectro de colores más allá del verde, por así decirlo, hasta el punto de que el paciente puede empezar a elegir amigos y parejas que se adapten mejor a él o ella.
El mito cultural de que estar enamorado y amar son lo mismo conduce inevitablemente a la decepción. La poetisa inglesa Elizabeth Barrett Browning escribió una vez: "Quien ama cree en lo imposible". Aunque Browning captó la esencia de lo que significa estar enamorado, tratemos de ser más específicos. Cuando estamos enamorados, experimentamos 3 sentimientos relacionados. Primero, estamos tan cautivados por la forma en que nuestra pareja encaja tan perfectamente con nosotros que creemos que nunca nos enamoraremos de otra persona. Por supuesto, podemos enamorarnos más de una vez en la vida. Pero lo importante es la sensación subjetiva de que esa persona es la indicada. En segundo lugar, existe el fuerte deseo de estar físicamente cerca de esa persona. Cuando este deseo disminuye, empezamos a dudar de nuestro amor. Por último, existe la necesidad irresistible de ignorar cualquier cosa que no tenga nada que ver con nuestra experiencia de estar enamorados. De este modo, la experiencia de estar enamorado es básicamente una reescritura de la realidad. Como esto sugiere, hay una gran diferencia entre estar enamorado y amar. Enamorarse es crucial para unir románticamente a 2 personas. Pero no es más que un preludio al amor, que, como veremos en el próximo parpadeo, tiene que ver con el apego a largo plazo. Por lo tanto, es inevitable que el período de enamoramiento, el período de luna de miel, llegue a su fin. Sin embargo, debido a que el sentimiento de estar enamorado es tan profundo, nos lleva a creer que la relación y el sentimiento durarán para siempre. Por lo tanto, cuando finalmente termina, nos sentimos extremadamente decepcionados, entristecidos e incluso deprimidos. Desafortunadamente, a través de un flujo incesante de programas de televisión, comedias románticas, novelas románticas, etc., nuestra cultura perpetúa el engañoso ideal de que el amor es eterno. Por lo general, estas historias siguen este esquema: 2 personajes, que saben muy poco el uno del otro, se enamoran en un período muy corto y, después de superar algún obstáculo en su relación, terminan juntos. Debido a que este esquema de la historia es tan frecuente en nuestra cultura, hemos llegado a creer que es la versión ideal del amor, por lo que nos decepcionamos y sorprendemos tanto cuando nos damos cuenta, quizás una y otra vez, de que el amor es efímero. Las estructuras cerebrales de 2 personas que se aman cambian para que empiecen a sentir el mundo de la misma manera. Como vimos en el parpadeo anterior, cuando tomamos el sentimiento de estar enamorado como la esencia del amor mismo, inevitablemente nos decepcionamos. Pero, ¿cuál es el meollo de la diferencia entre estar enamorado y amar? La diferencia fundamental está en la conexión emocional. Si bien podemos estar enamorados de una persona que no está enamorada de nosotros, el amor siempre es mutuo. Cada persona se sintoniza con la otra, y modula su personalidad y su comportamiento para que se adapten a la otra. Además, el amor adulto significa conocerse profundamente. Por el contrario, todo lo que se necesita para enamorarse es que sean conocidos que se conozcan desde hace poco tiempo. Por lo tanto, amar necesita tiempo y surge de la intimidad a largo plazo, ya que las personas que aman tienen que acostumbrarse a los detalles del alma del otro. Mediante la creación de relaciones amorosas tan profundas, con el tiempo ambas personas se sintonizan límbicamente la una con la otra. ¿Por qué? La razón es simple: como hemos visto, los buenos psicoterapeutas permiten al paciente revisar las estructuras establecidas en su cerebro límbico. Y para ello, el paciente y el terapeuta deben establecer una conexión límbica. Sin embargo, entre personas que se aman, esa conexión ya existe. De hecho, ambos miembros de la pareja están en un intercambio límbico constante. Las redes entre sus respectivos atractores se transforman, y surge una forma compartida de percibir el mundo, que se manifiesta en las estructuras cerebrales de las personas que aman. De esta transformación literal de los atractores surge la expresión que la gente suele decir cuando pierde a una pareja: una parte de mí ha desaparecido.